Bienvenidos estudiantes de 10º grado que observan esta clase y profesores que los puedan estar acompañando también en el aula. Esta clase será la última que estaremos dedicando al viaje que hemos estado haciendo desde hace ya tres clases, 4 con esta, por la literatura del 10º grado. Yo les invito a anotar el asunto específicamente que es el que ya hemos anotado en clases anteriores, este recorrido por la literatura del 10º grado que hoy llega a su fin y que marca también el punto final dentro del curso del 10º grado y que por supuesto es un curso que tiene asentadas las bases para que ustedes puedan enfrentarse el próximo curso ya a la literatura del 11º grado y a el contenido de español literatura de 11º grado. En la última unidad de estudio nosotros nos acercamos a específicamente el teatro, o continuamos el estudio del teatro que habíamos iniciado con Shakespeare y el Renacimiento inglés, y que en aquel momento trabajábamos la tragedia específicamente como subgénero del género dramático. Pues vamos a ir hoy en esta clase al otro lado del género dramático. Vamos hacia el otro subgénero, vamos a estar trabajando la comedia, vamos a recordar los elementos fundamentales de la obra teatral que de comedia nosotros trabajamos en la unidad 9 específicamente, y que estoy haciendo referencia. Recordemos que esa unidad 9 del curso escolar fue la que dedicamos al teatro clásico francés, y que dentro de esta unidad de estudio nos acercamos nuevamente al rescate del clasicismo. Recordemos ese clasicismo que venía desde la época grecolatina, desde la cultura grecolatina, y que se rescata, se renueva con Francia y con el siglo entonces en el que se desarrolla la comedia específicamente. Vamos a recordar que estamos hablando, bueno, este es un momento en el que llega al poder Luis XIV con 22 años de edad, y que por supuesto tiene la posibilidad, o se manda a construir el ostentoso Palacio de Versalles, un rey además que con su llegada al poder y con el fin del régimen feudal en 1661, con este hacer más fuerte a la clase burguesa, pues convierte a Francia, o lleva a Francia a convertirse en la primera potencia de Europa, sustituyendo a España, que ya por las batallas venía empobrecida hasta ese momento. Les decía que se desarrolla en este momento y durante el reinado de Luis XIV, con este desarrollo del teatro clásico francés y este auge, este empoderamiento de la burguesía dentro de la sociedad francesa del siglo XVII. Pues el clasicismo francés, que por supuesto va a diferir un poco de este clasicismo griego y romano que nosotros habíamos analizado en clases anteriores, o cuando trabajamos el clasicismo greco-latino. Vamos a ver que en el recuadro de la página 177 de su libro de texto específicamente podemos encontrarnos que la literatura del clasicismo francés, o dentro de las características de la literatura del clasicismo francés, podemos encontrar que esta se inspira en los modelos de la antigüedad clásica. Recuerdo una vez más, hacíamos alusión en la clase anterior al final cómo es importante el desarrollo y este tomar en cuenta la literatura griega, la literatura clásica, para el desarrollo del resto de los movimientos artísticos y literarios. Además se caracterizó por ser racionalista y rechazar lo imaginativo, que además tendía a la sencillez y a la claridad, o sea, la mesura, el orden, el equilibrio, todo lo contrario a lo que en el barroco se había hecho hasta el momento. Mantuvo una actitud pedagógica en todo momento. Las obras teatrales escritas hasta ese momento, su finalidad era la de, además de entretener, la de llevar un mensaje, la de tratar de cambiar actitudes en el público que recibía la obra en aquel momento, y por supuesto establecer leyes propias para la distinción de los diferentes géneros literarios.
Bueno, es entonces que se desarrolla en este momento y con el reinado de Luis XIV, pues la comedia dentro del teatro clásico francés. En la clase anterior nosotros habíamos analizado que dentro de los géneros o dentro de los subgéneros del género dramático habíamos definido qué era la tragedia. Pues vamos a volver a ese recuadro para que ya entonces les quede completado qué es o cómo definir la comedia específicamente dentro o como subgénero del género dramático. La comedia entonces no es más que la forma de ese género dramático que representa temas, personajes, argumentos y conflictos desde una perspectiva humorística y que concluye felizmente. A diferencia de la tragedia en la que triunfa la adversidad o mueren los personajes principales, pues los finales felices y el humor constante dentro de las obras literarias pues es lo que va a primar en la comedia como su género literario. Completen el esquema y ahora continuamos. Bueno, dentro de la comedia, dentro del teatro clásico francés, nosotros tuvimos la posibilidad en clase de acercarnos a un autor destacado dentro de las letras en la Francia de Luis XIV. Y hago referencia a Molière, que su nombre original, por supuesto, es Juan Bautista Poquelin, un autor que cuando en aquel momento en clase definíamos sus datos biográficos principales, recordemos que vivió entre 1622 y 1673 y que es entonces el autor de la obra literaria perteneciente al teatro clásico francés que nosotros tuvimos la posibilidad, o a la que nosotros tuvimos la posibilidad de acercarnos. La obra Tartufo, una obra de comedia que yo les recuerdo, observen bien el esquema, pero les recuerdo una vez más el subrayado del título de la obra, que aunque esta obra, al igual que Romeo y Julieta, pues presenta como título el nombre de su protagonista, pues tenemos que diferenciar bien cuando estamos hablando de la obra en su título, pues subrayar entonces este título, y cuando estamos haciendo referencia al personaje, bueno, ya el nombre, por supuesto, escrito sin el subrayado. Una obra que como forma clásica de la escritura de las obras teatrales de la época, pues va a presentar 5 actos específicamente. Recordemos que cuando hacíamos referencia en la clase anterior a Romeo y Julieta, fue un elemento que les dije que debían tener en cuenta: las obras teatrales no debían ser muy extensas y debían tener a lo sumo 5 actos. Una comedia donde hay tipos y situaciones representativas de la época. Incluso Luis XIV llegó un momento en el que cuando se presentó por primera vez en escena en el Palacio de Versalles esta obra teatral, por la crítica fuerte a la sociedad que hacía Molière en esta obra, la prohibió. Estuvo un tiempo sin estar permitido la representación escénica y se le pidió a Molière incluso que le hiciera transformaciones y que la redujera, porque tenían un inicio más de 5 actos. Una obra que estas situaciones y estos elementos específicos nos van a presentar personajes exagerados y personajes muy caricaturizados dentro de la representación escénica. Estos son los elementos fundamentales que tiene esta obra. Pero bueno, el personaje que le da nombre a esta obra, ¿quién era Tartufo? ¿Cuáles eran las intenciones de Tartufo? ¿En dónde se desarrolla la obra? Pues la obra se desarrolla en un palacio burgués, en el que aparece un personaje que quiere ascender en la escala social a costa de lo que sea. Un personaje que en un inicio de la obra representa o muestra un parecer, y hacia un final de la obra ya entonces muestra el ser de lo que es exactamente. Fíjense que la obra se llama Tartufo, pero es conocido como Tartufo o el falso creyente, o Tartufo y el hipócrita, y es que la hipocresía es un sentimiento, un valor, yo lo diría más bien como un antivalor que está presente constantemente dentro de esta obra literaria. Un personaje que quiere imponer el orden en la casa a través de rígidas normas morales supuestamente que debe implantar la iglesia, y él viene siendo como un predicador de esa moral correcta que debe tener el ciudadano, y que por supuesto es la máscara en la que se escuda Tartufo para ascender entonces en esta escala social.
Un personaje que se dice que es la representación específicamente la representación de un defecto, en lugar de la representación de una virtud. Tartufo es representación de un defecto en la sociedad, y a partir de, por supuesto, este personaje, esta crítica social a esta cantidad de tartufos que comenzaron a surgir en la época, y que es descubierto específicamente por la criada de la casa, que es la que representa específicamente al pueblo y a ese despertar que hay que hacer para eliminar, por supuesto, a estos personajes hipócritas dentro de la sociedad. Anoten este esquema y luego continuamos la clase. Fíjense, una obra que nos muestra, por supuesto, la evolución de cada uno de los personajes, una obra en la que, por supuesto, podemos analizar ese actuar de Tartufo al inicio, el actuar de Tartufo al final, que logra engañar entonces a la familia, que logra engañar incluso a los que más inteligentes se creían dentro de la casa, y por supuesto un personaje sobre el que Orgón, este jefe de familia, deposita toda la confianza. Pues este parecer de Tartufo al inicio, que es descubierto entonces por la criada, en un inicio parecía una persona completamente correcta para lo que quería la sociedad en aquel momento. Entonces, ¿cómo vamos a resumir esta obra? Les voy a presentar en el siguiente esquema. Fíjense, vamos a hacer un análisis del personaje, cómo se muestra Tartufo tanto al inicio como al final de dicha obra. Al inicio vamos a tener un Tartufo que nos va a presentar una falsa moral, se va a presentar como falso devoto, como falso creyente y como un falso virtuoso. O sea, era un personaje virtuoso en todo el sentido de la palabra al inicio de la obra, y esto es lo que quería parecer, o es el parecer del personaje. Ya un personaje entonces que hacia el final de la obra muestra su lado hipócrita, su lado farsante, oportunista, avaricioso, envidioso y vengativo. Y fíjense que van a ser los elementos del ser de este personaje, que además van a mostrar elementos de crítica del autor a la sociedad, de crítica a este tipo de personajes, y son elementos, como les decía, que provocaron en algún momento de la historia de esta obra que el rey prohibiera su representación, hasta que Molière no le hizo algunos cambios a su línea argumental. Fíjense, estamos hablando de una obra sencilla, una obra que en 5 actos nos muestra un argumento simple, un argumento que dentro de sus 5 actos donde se ajusta con cierta flexibilidad estas 3 unidades dramáticas, lugar, acción, tiempo. Se desarrolla entonces esta obra específicamente en un solo lugar y con un solo conflicto. Este conflicto, este lugar que no sobrepasa las 24 horas de un día, o sea que solamente tiene una duración de 24 horas esta pieza teatral, a diferencia de la duración que tenía en tiempo Romeo y Julieta, que por supuesto nos va a mostrar entonces con mayor velocidad el desenlace, el inicio y el desenlace de esta obra entonces literaria. Les decía que esta obra es conocida como Tartufo o el oportunista, Tartufo o el oportunista, y que por supuesto en el libro de texto vamos a tener algunos elementos fundamentales que nos permitirán caracterizar la obra. Yo les invito para que ustedes puedan enfrentarse a los exámenes, para que puedan realizar ese ejercicio final, que ustedes logren la solución de la consolidación general que aparece en la página, entre las páginas 184 y 185 de su libro de texto, que les servirán para la comprensión de esta obra literaria, incluyendo los pasatiempos instructivos y los elementos fundamentales para el análisis de la obra que aparecen en su libro de texto. Yo de esta manera me estoy despidiendo. Les recuerdo que con esta clase concluimos este viaje que hemos hecho por las obras literarias del 10º grado, pero también es una clase que pone fin a el curso de décimos. Para mí ha sido un placer compartir con ustedes estas clases, haber
compartido con ustedes todo este curso escolar, y espero, por supuesto, en el próximo curso, en onceno grado, poder compartir también las clases y ya la literatura del onceno grado con ustedes. Entonces, en onceno grado espero verlo. Yo sin más me despido y les agradezco, como siempre, la atención prestada, y espero verlos en un próximo.